palabras y palabras que conforman mitos, pues casualmente ahora es el turno de otro gran amigo con quien también hace poquito tiempo, ahí por enero, estuvimos compartiendo experiencias juntos, como también antes con Miguel, que nos acompañó. Pues me refiero a Juan Antonio Rey Pedro, él es de Escuela Mito, y va a hablarnos además de un tema que también le da continuidad a lo anterior, ¿no? Porque nos va a manifestar, a contarnos desde dónde hacemos lo que hacemos. Juan, te saludo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día. Muy bien, aquí estamos rodeados de una armónica lluvia, así que nada, muy contentos y preparados pues para transmitirle a la gente alguna cosita interesante que les pueda aportar e iluminar en el camino. Bueno, estos próximos 40 minutos entonces es tu espacio para que lo hagas, Juan. Adelante y mucha suerte. Gracias, suerte, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar también quería agradecer tanto a ti como a la Caja de Pandora todo lo que habéis organizado porque verdaderamente es fabuloso, ¿no? Estamos entrando en la era o estamos en una era donde referenciamos mucho al despertar de la conciencia y creo que esta actividad pues está dando la oportunidad tanto a las personas que queremos transmitir esa experiencia y esa cosmovisión que tenemos del camino del despertar de la conciencia, como también a todo aquel que quiera conectar con ese camino de despertar de su propia conciencia. Entonces, bueno, eso, agradeceros esto que habéis hecho y entrando por ahí, por el despertar de la conciencia, para entender que, bueno, ese despertar de la conciencia implica una evolución de la realidad, ¿no? Estamos hablando de que entrar en la nueva era es lograr una evolución de la realidad. Y para eso es muy importante el poder reconocer desde dónde generamos esa realidad, desde dónde hacemos eso que hacemos en la realidad. Por eso en la realidad nos encontramos con lo que nos encontramos. Y esta vez, para transmitir este tema, lo que he hecho es tomar dos culturas totalmente distantes en tiempo, pero que una vez más nos damos cuenta de que todas las culturas nos han tratado de enseñar, transmitir y dejarnos el legado de lo mismo. Una de las que he tomado hoy es por vía de Hermes Trismegisto, entrando en la cultura egipcia. Voy a apoyar esto que voy a transmitir en la ley de correspondencia. ¿Vale? Otra cultura que he tomado es más atrás, ya estamos hablando de 10.000 años atrás, mínimo, que es entre Lemuria y Atlántida, unos textos de iniciación, pues también que la realidad es conciencia y energía. Y en esas dos cosas voy a apoyar, tanto en la ley de correspondencia como en la conciencia y energía, para entender desde dónde hacemos lo que hacemos. La ley de correspondencia, ¿qué nos enseña? La ley de correspondencia lo que nos enseña es que lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Y una de las cuestiones más importantes que nos enseña la ley de correspondencia es que hay una determinación de planos, de adentro hacia afuera, donde todo lo que nos encontramos en lo físico primero pasa por lo psíquico y luego por lo energético. Al igual que tomas la cultura Lemuria y te enseña en sus textos de iniciación, donde te está diciendo que conciencia y energía son los que generan la realidad. Vemos que tiene una parte simultánea donde nos están enseñando lo mismo, ¿no? Que desde donde generamos la realidad es desde dentro nuestra. Si tomamos esta parte de que conciencia y energía es lo que genera la realidad y estamos viendo que el camino del despertar de la conciencia es el que tenemos que hacer evolucionar esa conciencia para que evolucione la realidad, para tener que evolucionar en tu conciencia y que a esa conciencia dándole energía automáticamente vas a encontrar lo que tú quieres en tu realidad, empieza a darte un poder personal bastante elevado respecto a la realidad, donde entiendes que si tú eres consciente de lo que quieres, automáticamente aportándole energía, vamos a ver que lo van a poder tener en lo real. Si tomamos la parte energética,
vamos a ver qué formas de energía conocemos y tenemos el ser humano para aportar a nuestra conciencia. Formas de energía que conocemos, puede ser el dinero es una forma de energía, el tiempo es una forma de energía, nuestras emociones es una forma de energía, por vía del tiempo las acciones, toda esa direccionalidad, ese movimiento que le imprimimos a nuestro día a día es una forma de energía. Entonces, si a lo que tú eres consciente que quieres le pones alguna forma de energía, pues lo vas a encontrar en la realidad. Eso es lo que nos dicen estas guías de iniciación. Entonces, ponemos un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tú eres consciente de lo que quieres? Tú eres consciente de que, bueno, pues, tomas conciencia de decir, bueno, yo vivo a 100 kilómetros de la playa, pero yo lo que quiero es vivir en un chalet al lado de la playa. Y empiezan a tomar conciencia de eso. ¿Qué ocurre? Que ahí lo que se activa es algo que de momento tú no tienes, tienes automatizado, para tener más claro. Se activan unos automatismos que hay dentro de ti que están en tu inconsciente. De eso no hemos hablado. Inconsciente. Ese inconsciente activa unos automatismos, por lo cual cuando tú empiezas a tomar conciencia que de lo que quieres es ir a vivir en un chalet al lado de la playa, empiezan a activarse muchos automatismos de, por ejemplo, pero ¿cómo te vas a ir si tú no tienes el dinero disponible para hacer eso? O se activan automatismos de cómo me voy a ir de aquí si aquí tengo mi familia y mis amigos. Y vemos que empiezan a activarse unos automatismos de que, aunque lo que tú quieres es hacer eso, se activan unos automatismos que automáticamente te van a separar de eso. Esos automatismos es lo que conocemos como el inconsciente. Y ahí podemos empezar a ver algo dispar, donde si conciencia y energía es lo que crea la realidad, y de dentro a afuera es desde donde yo quiero la realidad, empiezo a darme cuenta que entonces me pregunto, ¿de qué soy consciente? Porque si conciencia y energía generan realidad, ¿qué es de lo que yo soy consciente? Y ahí se activa el inconsciente. Es decirse, el ser humano, una de las cosas que es consciente es de lo que tiene en el inconsciente. Es algo así muy loco, ¿no? Entender que cuando yo tomo conciencia de que quiero algo, automáticamente lo que se activa es mi inconsciente. Y ese inconsciente es el que me permite o no me permite evolucionar en mi realidad. Entonces, tenemos que revisar cuál es el inconsciente, porque de lo único, y esa es una de las cosas que implica la evolución de la conciencia, de lo único que te permite ser consciente es de lo que tienes en tu inconsciente, de lo que tu inconsciente te permite que tomes conciencia. Entonces, empiezan a entender que sí, que esa ley de conciencia y energía que genera la realidad es así, pero también es cierto que de lo que tú eres consciente es solo de lo que te permite tu inconsciente. Entonces, damos un pasito atrás. Vamos a ver qué es el inconsciente. El inconsciente es aquello que se te activa automáticamente. Si se te activa automáticamente es porque es lo que tú tienes interiorizado como que eso era así. Por ejemplo, vamos a ir hacia atrás. ¿Cómo podíamos detectar el inconsciente? El inconsciente lo podríamos detectar si nos vamos cuando nacemos. Tú cuando naces, vamos a poner una similitud de que cuando naces eres un CD en blanco, eres un disco en blanco. A partir de ahí, a ese disco en blanco se le van a imprimir lo que son unas leyes o unas cuestiones de lo que puede ser, de lo que no puede ser. Por ejemplo, revisamos el CD en blanco. ¿Qué ocurre? Que en tu cultura empieza a ocurrir que por la cultura en la que has nacido se te dice que a nivel político lo que se puede y no se puede es tal cuestión. Eso entra en tu inconsciente. Por ejemplo, a nivel religioso, lo mismo. A nivel económico, a nivel científico. Así podríamos ir viendo, revisando todo lo que ingresa en nuestro inconsciente. A nivel también de lo que te cuentan tus padres, lo que te cuentan en la escuela, según tu cultura, lo que te cuentan los amigos, todo lo que te ocurre en ese proceso desde cuando tú naces, ese disco en blanco está durante 7 años captando información. Durante 7 años ahí se graba todo el inconsciente. Toda la información se te graba en esos 7 primeros años de vida.
cuando ya has pasado esos 7 primeros años de vida, esa información es como que ese disco en blanco se cierra, clac, queda cerrado. Y a partir de ahí, el resto de tu vida, cada vez que quieras hacer algo en tu realidad o evolucionar en tu realidad, lo que se te va a activar es lo que tenemos ahí, justamente en ese DVD. Esos automatismos son los que van a salir. Entonces, a veces te ocurre que tú quieres una cosa, pero no te sale o no aparece en tu realidad porque se te activan emociones que no son armónicas con lo que tú quieres o cuestiones de que automáticamente se te activan de ese inconsciente cuestiones que cuando tú quieres tomar conciencia de algo para que ponerle energía, conciencia y energía genera la realidad, cuando tú quieres tomar conciencia, cuando tú tomas conciencia de lo que quieres y vas a ponerle tu energía, ahí se activan desde el inconsciente un montón de cuestiones que te separan de eso. Y o bien lo dejas, o bien ya no quieres tomarlo, pues porque te dicen, o porque no está bien, o porque te han enseñado que tú no puedes, o es que no tienes lo suficiente para hacer eso. Y entonces empiezan a ver que cuando tú tratas de evolucionar y crecer en tu realidad, lo que ocurre es que de lo que eres consciente es de tu inconsciente. No te permites que entre nada nuevo en ese inconsciente. ¿Qué es el camino de la evolución de la conciencia? De momento, tomar conciencia de esto. Tomar conciencia de que para que tú puedas evolucionar en tu nivel consciente y en tu realidad, y tu realidad pueda evolucionar, de lo primero que tienes que ocuparte es de qué hay en mi inconsciente. ¿Qué hay en mi inconsciente que se activa que no me permite evolucionar? Y para eso, luego puedes tomar otros paradigmas por el cual meter en tu inconsciente información nueva para desde ahí poder generar lo que tú quieres. Sí, seguimos por el ejemplo del chalet. Si tú llega un momento que tomas conciencia y dices, bueno, yo lo que quiero es vivir al lado de la playa y tener un chalet en la playa, ¿por qué no puedo hacerlo? Pues porque se me activa, por ejemplo, un automatismo de mi inconsciente que me dice, yo no me puedo ir porque mi familia está ahí. O yo no me puedo ir porque yo no tengo lo suficiente para estar ahí. Entonces, tienes que tomar conciencia que hay otros paradigmas que te dicen que la realidad, que es lo que estamos viendo, se genera tomando conciencia y poniéndole energía. Tomando conciencia interna de que hay una alineación de que en tu inconsciente no te permite algo, pero si en ese inconsciente entiendes que otro paradigma me dice que el pensamiento, la palabra y el sentimiento, todo unido, es lo que me va a permitir tener lo que yo quiero, ya no es algo que esté metido en tu inconsciente. Pero tú vas a tener que tomar conciencia de que eso es así y ser capaz de ponerlo en tu inconsciente, para que cuando se active ese automatismo sea que simplemente porque tú sientes que quieres una cosa, te pueda venir, sin pararte en que si tengo, si puedo, si sé, si estará bien lo que estoy haciendo, si qué van a decir si yo hago esto, qué va a pensar mi familia si yo me voy a vivir a otro lugar, o todas esas cuestiones automáticas que se te activan desde el inconsciente para que tú no evoluciones en tu inconsciencia. Entonces, si empiezas a entender esto, ves del poder que tú tienes ahora de reprogramar ese DVD. Entonces, ese es el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es darte cuenta de que tú eres un DVD que ya está programado y que tú mismo te lo vas a poder reprogramar con lo que tú quieras, entendiendo que la realidad simplemente tiene una determinación de planos, como bien enseña la ley de correspondencia, que es que desde adentro encuentro lo de afuera. O sea, yo hago desde adentro afuera, donde te dice que hay 3 planos: el plano mental, el físico y el energético. Bueno, hay un pico en mí, que es el primer plano por el cual la realidad se determina, luego uno energético, luego ya lo veo en lo físico. Entonces, de lo que me tengo que ocupar es de lo más sutil, ver qué tengo adentro, por lo cual me estoy encontrando afuera lo que me estoy encontrando. Y ahí empieza ese viaje maravilloso que es
la iniciación, donde tú verdaderamente empiezas a darte cuenta que eres generador de tu propia realidad. Te empiezas a dar cuenta que yo soy generador de mi realidad, de lo que simplemente me permito tomar conciencia. Conciencia y energía generan realidad. Pero, ¿de qué estoy siendo consciente? De lo que tengo en mi inconsciente. Solo me permito ser consciente de lo que tengo en mi inconsciente. Entonces, tengo que estar constantemente revisando en mi inconsciente qué se activa y qué no se activa para que yo en mi realidad me encuentre o no me encuentre lo que quiero o no quiero. Por eso ahí empezamos a ver desde dónde hacemos lo que hacemos. Cuando tú empiezas a hacer algo, un proyecto, con con tu pareja, en tu negocio, cualquier cuestión que tú quieras tomar en tu vida cotidiana para que esta evolucione, te van a poner, van a empezar a hacer eso que tú quieres, pero lo primero que se te va a activar van a ser todos esos automatismos por los cuales te va a frenar. Los cuales te van a frenar, que es tu parte inconsciente. Y entonces estás permitiendo ser consciente solo de eso. Pero, como vemos, todas estas jornadas, vemos que hay un montón de lugares desde donde tú puedes hacer tu realidad diferente a lo que te han contado entre los 3 y 7 primeros años de vida, entre esa programación de tu automatismo, que es por lo que puedes y no puedes hacer las cosas. ¿Sí? Cristian, ¿estás ahí? Es que no veo el chat, por si alguien está poniendo alguna pregunta en juego, también me gustaría saberlo para poder responder lo que son estas cuestiones que pueda tener la gente, ¿vale? Me van informando si hay algo. Entonces, bueno, tomando esta base desde dónde hacemos lo que hacemos, nos damos cuenta que nuestro desde dónde no es propio. Nuestro desde dónde es algo que nos han dado. ¿Por qué? Porque todo lo que es la cultura, la política, la ciencia, todos los paradigmas, los padres, el colegio, todos ya parten también de un inconsciente automático. Entonces venimos repitiendo constantemente unos patrones automáticos por los cuales la realidad siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Solo tú lo que haces es repetir esos patrones, por lo cual desde donde haces, lo que haces siempre es desde el mismo lugar, desde donde te has permitido ver que se hacen las cosas. Y entonces el paradigma de la magia, el paradigma de la iniciación, lo que te permite es que puedes tomar conciencia de ese paradigma para que desde donde, en tu inconsciente, empieces a darte cuenta de que la realidad funciona de otra manera. La realidad funciona de adentro hacia afuera. ¿Y adentro qué tenemos? Adentro tenemos los pensamientos, adentro tenemos los sentimientos, las palabras, toda esa parte sutil que tenemos las personas, es desde donde nosotros tenemos que empezar a generar nuestra realidad. No es que se nos frenen las cosas afuera, se nos frenan adentro por toda esta activación de automatismos. Entonces yo reviso internamente qué es lo que pienso, qué es lo que digo y qué es lo que siento. Esa alineación interna de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento es lo que luego hago. Pero todo eso va a tener que estar alineado, porque si tú piensas una cosa, dices otra y sientes otra, internamente hay un caos, hay una desalineación, por lo que cuando vas a hacer lo que haces, desde donde lo haces es dividido. No piensas lo mismo que sientes, no dices lo mismo que piensas, por todos esos automatismos que tienes en tu inconsciente. Entonces, lo que yo trato de aportaros, ¿qué es? Que tomemos conciencia de que la realidad tiene una determinación de planos, que es desde lo más sutil de lo más sutil a lo más denso. Esa determinación de planos de lo sutil a lo denso es que lo psíquico determinará la parte energética, y la parte energética junto a lo psíquico es lo que va a determinar lo físico, lo que es la realidad. Y que si tú eres capaz de alinear cada pensamiento que tú tienes con ese sentimiento
y eso que tú nombras, sin permitir que actives los automatismos que ya tienes dentro de tu inconsciente, entonces vas a empezar a darte cuenta de que tú eres el que tiene el poder de tu realidad. Porque eso es algo muy importante, entender el poder de la realidad propia de cada uno. ¿Quién tiene el poder en la realidad? Ahí eres tú el que tienes que empezar a pensar una cuestión. Si yo cuando quiero hacer algo, resulta que se me activan ciertos automatismos por los cuales yo no puedo hacer lo que quiero, quiere decirse que ese poder lo estoy ofreciendo fuera de mí. Lo tengo fuera de mí, no lo tengo dentro de mí. Porque le estoy dando el poder a que, dependiendo a cada uno, se le activa más unos automatismos inconscientes y a otros. Hay gente que se frena más en lo que tiene y lo que no tiene. Le frena más siempre el paradigma de la economía, en este caso, porque hace o no hace según lo que tiene o lo que no tiene. Habrá gente que no, que es porque si yo hago tal cuestión, mi padre puede pensar o me va a decir o no me permite. Entonces, en ese caso, ¿quién está teniendo el poder? ¿El poder lo tengo yo a nivel personal o se lo estoy dando a ese inconsciente dentro de mí que me lo veo reflejado afuera? Bien puede ser un padre, bien puede ser un paradigma como el económico, o bien puede ser lo que me han contado en la escuela. Cualquier cuestión de esas que se activan, que yo me encuentro como a freno afuera, es a lo que yo le pongo el poder. Entonces, si el camino del despertar de la conciencia es el camino del poder personal, donde tú tienes que tomar conciencia de que tú tienes poder de generar tu realidad, ¿dónde estoy poniendo ese poder? Eso es lo que tengo que revisar en cada instante cuando estoy haciendo algo. Cuando estoy haciendo algo tengo que ver, ¿el poder lo tengo afuera o el poder lo tengo adentro o lo tengo afuera? Si el poder lo tengo adentro, me dice que ese poder interno es empezar a tomar conciencia de que si soy capaz de todo eso que he puesto en mi idea que quiero para mi realidad, soy capaz de nombrarlo, negociarlo afuera, sentirlo, sostenerlo, ponerle toda mi parte de energía y ser consciente de que es eso lo que yo quiero. Y ahí esa energía se la entrego en poniéndole tiempo a eso, en si tengo que invertir, poniéndole dinero a eso. Sentir emocionalmente que es eso lo que quiero. Y empiezo a mover y sostener mi universo con eso, empezar a ver que mi universo empieza a moverse de otra forma distinta. Porque así es como funciona la realidad. La realidad primero funciona dentro y luego funciona afuera. ¿Qué ocurre? Que también una de las cuestiones que tenemos automatizadas es que cuando nos encontramos afuera con algo que nos trata de frenar, la culpa es del otro, la culpa es de lo que está afuera. Eso es lo que se llama hacer combate hacia afuera, ¿no? La culpa la tienen los demás. Pero si empezamos a tomar conciencia de que la realidad se genera desde dentro, también empiezo un poco a quitarle toda la culpabilidad al resto de la gente, porque eso que te trata de frenar lo tienes tú adentro, no está afuera. Lo que pasa es que te lo encuentran afuera por determinación de conforme funciona, como nos enseñan las leyes, en este caso la ley de correspondencia, cómo funciona la realidad, me doy cuenta que la realidad funciona desde adentro hacia afuera. Ese que está afuera tratándome de frenar, soy yo el que lo estoy generando desde dentro. Pero cuando me lo encuentro afuera, tengo que ser lo suficientemente consciente para darme cuenta de que ahora que me lo estoy encontrando en lo real, en la realidad, en lo denso, de qué forma tengo que ir a ver desde donde yo estoy conectando eso que me estoy encontrando, que por fuera me trata de frenar. Y eso es tomar conciencia de cómo funciona una realidad. Una realidad, estamos viendo que funciona desde adentro hacia afuera, pero si afuera ya me estoy encontrando densificado algo que no quiero, es porque tengo que tomar conciencia automática de que eso afuera que me estoy encontrando es porque lo estoy generando desde adentro de mí. Ese adentro de mí entra ese inconsciente, todos esos automatismos que yo creo que es así la realidad. Pero como empiezo a ver que la realidad funciona de otra manera y me doy la oportunidad de pensar desde ahí, entonces empiezo a revisar internamente y dejo tranquilo al que está afuera, no me peleo con el que está afuera, sino que empiezo a tomar conciencia de qué parte inconsciente está conectando eso que afuera en lo real me quiere frenar.
Entonces ver que lo que trata de frenarme afuera lo estoy generando yo desde adentro, también me lleva otra vez al poder interior. Ya le quito el poder al de afuera. ¿Por qué? Porque si le doy el poder a ese y discuto con él y le digo que eres la culpa y todo es del otro, es por el otro, por lo que yo no hago lo que quiero con mi realidad. Y entonces ese poder se lo estoy dando al otro. Y de lo que tengo que tomar conciencia es de que el poder es personal, de que el poder lo tengo que tener yo. Y el poder implica ese viaje interior de tomar conciencia desde dónde yo estoy generando lo que me está pasando afuera. Afuera lo que está ocurriendo es que me estoy encontrando un obstáculo, pero ese obstáculo que me estoy encontrando afuera soy yo el que lo estoy generando desde adentro. Lo que no tomo conciencia generando viene regido por mi inconsciente. Y ese inconsciente es el que a mí me han programado desde que nací hasta los 7 años de vida. Y ver esa confluencia de cómo funciona la realidad te pone muy de cara a poder evolucionar en tu realidad y poder crecer y que tu realidad evolucione y que justo el de al lado tuyo también evolucione. Porque terminas con las discusiones afuera y los enredos en lo real. Porque te empiezan a dar cuenta que los enredos son internos. El caos que tú puedes ver afuera en la realidad es generado por un caos interno que tú puedes tener. Porque cuando tú quieres tomar conciencia de que la realidad es otra cosa, automáticamente se te van a activar un montón de automatismos para que pienses que eso no es así, eso no puede ser, pero también te tienes que empezar a despertar de ¿qué? De que hay un montón de textos de todas las culturas que tratan de transmitirte todas lo mismo. Transmitirte que la realidad se genera desde adentro hacia afuera y que ese adentro está regido por un inconsciente que se te ha grabado en tus 7 años primeros de vida, pero que tú conscientemente de eso lo puedes cambiar y lo puedes variar. Y cuando tú eso empiezas a darte cuenta, claro, el proceso primario es muy difícil, porque cada vez que tratas de cambiar algo en tu inconsciente, pues es un proceso interno donde se van a movilizar muchas cuestiones, sobre todo emocionales, dentro de ti, que no te van a permitir que eso ocurra. Entonces el proceso tiene que ser más amplio. Mira, os pongo un ejemplo. A nivel occidental, aunque la gente piense o quiera o crea o diga que pasa de la religión, a nivel occidental internamente tenemos un paradigma religioso muy marcado, ¿vale? Yo en mi caso personal tuve mi despertar de la conciencia, ya lo tenía metido en mi inconsciente sin saberlo. Yo tenía unos dichos programados internos, o sea, míos, que decía que cuando yo estuviese cerca de los 33 años, iba a encontrarme con Cristo o con algo de Él y desde ahí generaría mi vida. Pero era entender que cuando yo decía eso, yo no conocía para nada de esto, ni del despertar de la conciencia, ni de cómo se generaba la realidad. Yo era desconocedor totalmente de esto. Mi realidad era totalmente inconsciente. Iba llevado por el río de la corriente, de lo que es, no sé, seguir el rebaño, como lo queráis llamar. Mi realidad era así. Pero ese dicho sí que estaba. Y una de las cosas que llegó a mi vida, justo además por casualidad, justo cerca de llegar, de aproximarme a los 33 años de vida, una persona llegó y me dijo, no sé por qué, pero esto es para ti. Yo esto no se lo he dejado nunca a nadie, pero esto es para ti. Y me regaló, me prestó la historia oculta de Cristo, de José Luis París. ¿Qué ocurrió? Que yo lo recorrí todo eso y entonces empecé a tomar conciencia de que lo que tenía en mi inconsciente no era así, pero simplemente tomé conciencia. Al tomar conciencia de eso, ahora con eso voy a tener que ser capaz de meterlo en mi inconsciente. Pero mi inconsciente se empezó a activar y todo era un rechazo. Claro, cuando tú conoces algo, sea de la cultura que sea, yo en este caso os pongo este ejemplo, no te tienes que quedar ahí. Tienes que ir tú también a hacer tu propio proceso de investigación
de ese tema que a ti te interesa, empezar a buscar por más sitios. Ese buscar por más sitios van a descubrir un montón más de cuestiones. Al empezar a buscar por más sitios y ver que cada vez confluye más gente de años más atrás, de años posteriores, de que confluye todo en una misma enseñanza, tú mismo, con ese proceso, todo eso lo estás metiendo en tu inconsciente. Ese es el proceso de hacer, de cuando tomas conciencia, metértelo en tu inconsciente para que eso sea un automatismo tuyo y puedas regir tu realidad desde otro lugar. El principio es más dificultoso, sobre todo a nivel occidental, romper ese paradigma, volver a meter un paradigma nuevo y empezar ese proceso. Al principio es dificultoso, porque estás haciendo una rotura en tu inconsciente. Pero esto, cada vez que tú lo vayas practicando cada vez más, te vas a dar cuenta que te va a llover la información y que cada vez en tu inconsciente va a entrar más cuestiones y más fácil, porque llegará un momento que tu automatismo, tu inconsciente, será regido porque tú haces desde otro lugar. ¿Qué es ese otro lugar? Pues, por ejemplo, si esto funciona, piensas, yo lo que quiero es vivir al lado del mar, en un chalet, tal, empiezas a meter eso en tu conciencia, pero ya desde tu inconsciente no te paras a decir, pero tengo, no tengo, qué dirán, sino es que simplemente empiezas a interiorizarlo, a sentirte como te quieres sentir, y resulta que eso lo llevas a lo real, eso ocurre en lo real. Os pongo el caso este de la playa porque además es que es mi caso personal. Al principio yo pensé, bueno, si todo esto del despertar de la conciencia es real y esto funciona, pues yo lo que quiero es esto, lo pongo ahí. El proceso fue muy, muy, muy duro a nivel de interior, o sea, interior, de viaje interior, y por qué se me activan estos automatismos, por qué no me encuentro yo en lo real lo que quiero, si la realidad funciona así. Y ese proceso de sostener y de investigar y de atravesar toda esa parte inconsciente, llegó el momento que se hizo realidad. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a tomar conciencia, cada vez más conciencia. Eso es lo bueno del despertar de la conciencia. Que cuando tú te permitas que en tu inconsciente entren más cosas no automatizadas de los 7 años primeros de vida, sino que te permitas tú poner en tu inconsciente de que la vida se genera con pensamientos, con sentimientos, con sueños, y que soñando tu realidad luego se va a hacer real, que sintiendo lo que dices porque he pensado tal cuestión y soy capaz de decirla y sentirla, automáticamente llega una casualidad y te lo lleva a lo real, empezarán a dar cuenta de que cada vez tienes más poder personal. Eso es lo bueno del despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, voy a ir concluyendo todo esto, a ver si lo podemos anudar todo bien. El despertar de la conciencia es aquello que te va a permitir tener tu propio poder personal. El poder personal de poder hacer con tu realidad lo que tú quieras. Ese es el despertar de la conciencia. Cuanto más despiertes de que la realidad funciona de otra forma distinta y más seas capaz de ser consciente de eso y ponerlo en tu inconsciente, más poder personal vas a tener. Y ese proceso cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cuanto más poder personal tengas, más consciente de tu realidad serás, y entonces empezaremos a ver que lo que nos trataban de enseñar, por ejemplo, la cultura, la iniciación en Lemuria y Atlántida, de que conciencia y energía son la realidad, empezarán a darte cuenta de que sí que es así. Porque cuanto más consciente sea de que la realidad es pensamientos, sentimientos, palabras, esas emociones, todo ese interior anudado, todo por todo bien alineado, y que una vez todo eso alineado, todo lo que hago en mi realidad es para sostener eso, empiezan a darte cuenta que se despierta esa magia que tantas culturas hablan. Porque esa magia se despierta cuando ya has podido atravesar todo eso que antes te frenaba y ya no te frena ahora. Porque entonces empiezan a demostrarle a tu universo que el poder está adentro y no está afuera. Y lo que tienes que conseguir en el despertar de las conciencias, en el despertar de tu conciencia, es que ese poder personal pase a estar adentro
y no lo tenga ni la política, ni la economía, ni los padres, ni... ¿Qué quiere decir? ¿Ahora me peleo con mis padres, con los economistas? No, no te tienes que pelear con nadie. Tienes que ver que simplemente ese poder lo tienes que tener tú, sin pelear, porque si afuera te frenas, porque adentro te frena. Lo que adentro no te frene, afuera no te va a poder frenar. Pero si tomas conciencia de ese poder personal, de tu ser generador de tu propia realidad, y que cada día más poder, más conciencia, más va a permitirte generar tu propia realidad, verdaderamente todo esto que tanto Cristian como Luis con la caja de Pandora han puesto al servicio de todos vosotros, está haciendo efecto. Porque entonces el despertar de las conciencias sí que verdaderamente lo estaremos consiguiendo. Y conseguiremos que las conciencias, una conciencia colectiva y una conciencia del despertar de la nueva era, de la era de la luz, ¿cuándo? Cuando cada uno tenga el poder de su propia realidad. Por eso, además, el camino es individual de cada uno. Porque el camino es personal, del poder personal. Pero eso no quiere decir que ahora te tengas que ausentar de todo, no, todo lo contrario. El poder es personal, el poder es desde adentro hacia afuera, pero todo eso conviviendo con cada día conciencia más colectiva. Así que deseo de verdad que llegue este mensaje de despertar de conciencia, donde ese poder personal cada vez sea más personal y más poder, más tuyo, y que puedas verdaderamente reprogramar tu inconsciente siendo consciente de todo lo que aquí se está hablando. Así que, bueno, también si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, en este espacio, pues bueno, es más reducido y no podemos responder a las preguntas, pero sí que en mi email, escuelamito@gmail.com, o como queráis contactaros conmigo, yo estoy gustoso de responder todas las preguntas que os puedan surgir y, bueno, estamos a verdaderamente muchísimas gracias y gracias Cristian, gracias Luis, que bueno, Luis es el que va a entrar ahora, pero muchas gracias por lo que habéis hecho, tanto Cristian como Luis, porque es de una nueva era. Gracias, de verdad. A Gracias. vos, Juan, y antes de que te vayas, hay una preguntita picando acá que a un par de preguntitas a ver si en 3 minutitos tenés la oportunidad de responderlas, o al menos en su punto. Sí, Carlos Pons pregunta, ¿cómo explica el psicoanálisis cuando hay una realidad colectiva? ¿También la he creado yo? vamos a ver. Ahí teníamos que entrar en la identificación, porque la realidad colectiva es un colectivo referente a lo que tú te estás identificando. Es decir, una realidad colectiva puede ser una realidad colectiva de políticos. Entonces, en esa vida cotidiana, todo lo que rige esa vida es la política. Se sientan a comer con los hijos, solo se habla de política, se sientan a comer con los hermanos y todo lo que se habla es de política, porque la conciencia de esa persona es política y entonces su colectividad es política. Pero en mi casa no se habla de política. Entonces esa conciencia colectiva, esa realidad colectiva, es dependiendo de lo que tú tomes conciencia. Si tú te gustan los coches, tu realidad colectiva será de gente que le gusten los coches. Entonces la realidad colectiva sí que la generas tú, porque tú eres el que dices lo que sí y lo que no en tu universo. Y eso es lo que rige ese inconsciente que tú permites, que eso es lo que te gusta, genera tu realidad colectiva. Entender que la realidad colectiva es tuya, porque es tu realidad colectiva, no es la mía. Podríamos hablar, yo qué sé, por ejemplo, de la crisis, ¿no? La realidad colectiva hoy en día es que hay crisis. Pero bueno, en mi realidad no existe la crisis, como la entiende el paradigma de la economía. En mi realidad yo no permito que eso entre. En mi realidad la economía se rige de otra manera. Entonces esa conciencia colectiva no es mi conciencia colectiva. Esa realidad colectiva no es la mía. No sé si se responde. Sí, y digamos, como para cerrar casi con lo que abriste de alguna manera hablando de leyes equivaliónicas, bueno, lo que es adentro es afuera. Digo, o sea, también Correcto. es una manera a nivel de ley, ¿no? A nivel de ley muy puntual,
de entender cómo una conciencia, entre comillas la palabra conciencia, particular, y entre comillas la palabra particular, llega a afectar un colectivo, ¿no? Pero bueno, Juan, realmente te agradezco, disfruto mucho cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con vos, ya sea en una charla, en una actividad, más personalmente aún todavía, ¿eh? Por suerte esa oportunidad va a ser posible otra vez en un tiempito, así que bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio de integración. ¿Qué es esto? Es un espacio de integración. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo a todos y que haya aportado al máximo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. A vos, A los Juan. dos. Luis, que lo tengo en pantalla, gracias personalmente por todo lo que estáis haciendo y a Cristian también. Gracias. A vos, Juan, muchísimas gracias.